grupo el correo donde voy a colocar las clases grabadas para que ustedes las descarguen y cuando quieran la pueden ver. La clase, las láminas de la clase pasada también las pasé por el grupo y así vamos a hacer con todas las clases. Esta clase también va a quedar grabada y la van a poder ver cuando ustedes quieran. Lo otro que iba a decir es, si en algún momento sienten que estoy hablando bajito o que pauso, es porque todavía tengo un poco de dolor en el brazo, entonces a veces tengo que parar porque siento dolores o una sensación de ardor en el brazo, entonces tengo que parar para que deje de dolerme, entonces continúo. Entonces para que sepan por si llegan a escuchar o sea, sentir que hago una pausa y no estoy gritando normalmente como grito yo en los seminarios. Ajá, en las clases, perdón. Entonces, ¿me escuchan bien todos? Sí. Sí. Ok. Entonces, tejido conectivo. Tejido conectivo es, digamos que la base para nosotros entender todos los tejidos del organismo. ¿Ok? Acuérdense lo que yo les mencioné en la clase de tejido epitelial. Nosotros en un órgano va a estar compuesto por dos tejidos. Un tejido funcional o parénquima, que es el tejido. A ver qué me dice. El epitelial. 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 El parénquima es el tejido epitelial. Y el estroma o tejido base sobre el que está soportado el tejido epitelial, ¿era cuál? El estroma que es el conectivo. El conectivo. Y entre el epitelial y el tejido conectivo teníamos una lámina que se llamaba, a ver. Lámina basal. La lámina basal. Lámina basal. Eso es lo principal que ustedes tienen que acordarse. ¿No tienen ninguna pregunta hasta ahora de tejido epitelial? ¿No? Ok, acuérdense lo que bueno, cuando puedan ven la clase de tejido epitelial para que repasen. Acuérdense siempre entonces, un órgano tiene un tejido, ¿verdad? Funcional, que es el tejido epitelial, y un tejido que es digamos que es el tejido base sobre el que está soportado el tejido epitelial, que es, digamos que el soporte del órgano, que lo que soporte, mantiene al órgano, o lo que mantiene la estructura del órgano, es el fulano tejido conectivo, ¿ok? Eso no se les puede olvidar, y esa parte se le llama estroma, ¿ok? Por ejemplo, el parénquima del bronquio, ¿cuál es? El epitelio respiratorio del bronquio. ¿Y el estroma del bronquio cuál es? El tejido conectivo que está por debajo del tejido epitelial del bronquio. ¿Ok? Normalmente el tejido conectivo va a formar parte de lo que es la submucosa de los órganos. ¿Ok? Sobre todo los órganos tubulares. Vamos a suponer, a ver si tengo una imagencita por aquí antes de empezar con la... A ver, un tubo, un tubito. Oh, no tengo imágenes de tubo. Bueno, qué lástima. No tengo imágenes de un tubo, pero si ustedes vieran un tubo, vamos a suponer un tubo, el tejido conectivo, vamos a suponer bronquio, el mismo bronquio, ¿verdad? El bronquio está constituido por, esto es una clase de tejido de histología de respiratorio, pero es para que tengan una idea. Vamos a suponer el bronquio, ¿verdad? El bronquio es un tubito, ¿verdad? Entonces ese tubo está dividido por capas, desde adentro, desde lo más interno a lo más externo, el bronquio está dividido por capas. La capa más interna es la capa mucosa, que es la que contiene el epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico ciliado con células productoras de moco. ¿Ven por qué es importante saberse la clasificación del epitelio? Si es cilíndrico, quiere decir que tiene células cilíndricas. Profe, el epitelio se clasifica en simple y estratificado, ¿cierto? Yes. Yes. Entonces, el epitelio respiratorio es un epitelio simple, cilíndrico, ciliado. Simple, que tiene una sola capa. Ciliado, que tiene forma, cilíndrico, que tiene forma, las células son de forma cilíndrica. Ciliado, que tiene en su superficie cilios. Y productor con células productoras, quiere decir que tiene células caliciformes. ¿Se entendió? Sí, profe.
Ajá. Entonces, esa es la capa interna del tubo del bronquio. La mayoría de los bronquios, pues le vamos a decir que un 99% de los tubos del organismo, tubo digestivo, tubo bronquial, uréter, etcétera, 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 están constituidos así. La capa más interna de la mucosa, ese diríamos que es el parénquima, ¿verdad? Del tejido respiratorio o del bronquio, pero es el parénquima de lo que es el bronquio. Y por fuera de ese bronquio, o sea, la capa más externa, vamos a tener otra capa que es la capa submucosa, que es la que soporta al epitelio. ¿Ok? Esa capa submucosa va a estar constituida por tejido conectivo, que puede ser tejido conectivo denso regular, tejido conectivo denso irregular, tejido conectivo laxo. De eso vamos a hablar. ¿Ok? Ya por fuera tiene capas musculares, ya eso es otro tema, pero es así más o menos, o en términos generales, así es que está constituido un tejido. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Ya sabiendo esto, entonces ahora sí podemos comenzar la clase. Ya por lo menos entendieron qué es lo esencial de esto. Ajá. Entonces, vamos a hablar ahora de los tipos de tejidos que pueden conformar el estroma de cada órgano, ¿verdad? A ver, aquí me preguntaron algo. Sí, ok. Entonces, ¿qué es el tejido conectivo? Es el tejido de sostén, ¿verdad? Y es lo que va a darle la estructura general tanto a cualquier órgano como a cualquier tejido, ¿ok? Se origina el mesodermo, eso realmente nunca se pregunta, no nos interesa. Y el tejido conectivo tiene una función principal, o sea, tiene dos funciones. La primera es actuar como tejido de base, ¿verdad? Es lo que va a soportar al tejido epitelial, es lo que le da la estructura al órgano, ¿verdad? Esa es la principal función. Y además tiene otra función que es la de separar los elementos tisulares, ¿ok? Que componen los órganos. Es decir, por ejemplo, volvemos al bronquio. El bronquio tiene como capas de adentro hacia afuera mucosa o tejido epitelial, ¿verdad? Su mucosa y por fuera de la submucosa, tejido muscular. Entonces, fíjense, entre el tejido muscular y entre el tejido epitelial hay un tejido conectivo, ¿verdad? Que está separando a ambos tejidos, al tejido muscular por fuera y al tejido epitelial por dentro. Entonces va a participar también en lo que es la separación y la cohesión a su vez de los diferentes órganos, perdón, de los diferentes elementos que componen los órganos y tejidos. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Ajá. Y otra función, hasta ahora llevamos dos, ¿verdad? Otra función sería la de llevar o de contener vasos sanguíneos, ¿ok? Y elementos nerviosos. Acuérdense que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, no tiene ni vena, no tiene ni arteria, ni tiene mucho menos nervios. Entonces ustedes dirán, ajá, pero el tejido epitelial tiene células, y si tiene células tiene que recibir oxígeno, tiene que nutrirse. ¿Cómo lo va a hacer? Gracias al tejido conectivo. El tejido conectivo, como tiene vasos, todos los nutrientes llegan a través de esos vasos, a través de las arterias al tejido conectivo, y el tejido conectivo, digamos que les va a pasar esos nutrientes al tejido epitelial. Es un proceso más especializado, más profundo, más fisiológico, pero en términos generales, este es el fin o una de las funciones del tejido conectivo. Entonces, si ustedes les preguntan en un examen, ¿cuáles son las tres funciones del tejido conectivo? Actuar como sostén para los distintos órganos, ¿verdad? Participa en lo que es la cohesión y separación de los distintos elementos que componen un órgano. Y tres, contiene vasos sanguíneos que van a contribuir en toda la nutrición de los tejidos que conforman a un órgano. Esas son las tres funciones principales del tejido conectivo. ¿Se entendió? ¿Me están entendiendo? Sí. Sí, profe. Seguimos. Sí, Entonces. profe. A ver, ¿qué le pasa a esto que no anda? Ajá. No se les puede olvidar que, a ver, vamos a avanzar esta imagen. El tejido conectivo, bueno, esto fíjense, esto sería epitelio, lámina basal, y esto que está aquí, que es lo que vamos a estudiar nosotros. Tejido conectivo. El tejido conectivo en grande va a estar formado por dos elementos importantes. ¿Ok? ¿Cuáles son esos dos elementos importantes? Uno, células.
el tejido conectivo va a contener células, ¿verdad? Como todo tejido. Usted dirá, pero todos los tejidos tienen células. Sí, pero el tejido conectivo tiene sus células particulares. Las células que predominan en el tejido conectivo van a ser estas que ustedes ven aquí, que son los fulanos fibroblastos. Principal célula, pregunta de examen. Principal célula del tejido conectivo. Ustedes tienen que responder fibroblasto. ¿Ok? Entonces, dijimos que teníamos dos elementos que forman parte del tejido conectivo. Uno, la célula, cuya principal es el fibroblasto, ¿verdad? El fibroblasto ya va más adelante, vamos a ver qué función cumple. Y dos, matriz extracelular. Y esto es lo que diferencia al tejido conectivo de otros elementos. El tejido conectivo, para llamarse tejido conectivo, tiene que tener matriz extracelular. Cuando yo hablé de tejido epitelial, nunca dije que había matriz extracelular. Cuando ustedes lean tejido nervioso, tejido muscular, ustedes nunca van a ver o nunca van a leer que lo principal del tejido conectivo es tener células y matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? La matriz extracelular es, como quien dice, lo que contiene a las células, ¿ok? Es decir, las células va a ser el contenido y la matriz extracelular va a ser el continente, ¿ok? Porque las células no pueden estar ahí simplemente por estar, no tienen que estar soportadas por algo. ¿Quién las va a soportar? La matriz extracelular del tejido conectivo, que de acuerdo al tipo de tejido conectivo puede variar, puede ser muy abundante, puede ser muy escasa. Y esa matriz extracelular va a tener agua, va a tener muchos elementos, pero lo principal es agua, proteínas y fibras, ¿ok? Y esas fibras van a variar, ya las vamos a ver, ¿ok? Pero lo principal a saber es que el tejido conectivo tiene células y matriz extracelular, ¿ok? No se les puede olvidar nunca estos dos elementos. Por ejemplo, la sangre. La sangre es un tipo de tejido conectivo especializado. Y la sangre tiene células y una matriz extracelular que es extremadamente líquida, que carece de fibras, que la vamos a llamar plasma, ¿ok? Es la parte, fíjense que la sangre tiene una parte líquida, ¿verdad? Que es la que lleva a sus células que van a ser glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿ok? Entonces, por esa razón es que vamos a tener esas tres tipos de células. Esas tres tipos de células van a ir, como quien dice, nadando en la matriz extracelular de la sangre, que es la parte líquida de la sangre, que la vamos a llamar plasma, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero fíjense que es un tejido conectivo, ¿por qué? Porque tiene matriz extracelular. ¿Se me entendió la idea? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos entonces. Entonces, fíjense, esto sería un corte de un tejido conectivo laxo. No tengo ni idea de dónde es, pero sé que es laxo. Ya vamos a ver por qué es laxo. Pero sé que es un tejido conectivo laxo. Ya les voy a decir por qué es laxo, cuando pasemos más adelante en la clasificación de tejido conectivo. Entonces, fíjense, ¿qué vemos aquí? Lo blanco es, la parte que parece agua, eso es matriz extracelular. Y los punticos negros son células. Esto obviamente es un tejido conectivo laxo. ¿Ok? Ya más adelante como les digo, les voy a explicar por qué es laxo. Van a ver la diferencia, van a ver que es sumamente fácil identificar uno del otro. Ajá. ¿Cómo clasificamos al tejido conectivo? Lo vamos a clasificar en tres tipos. Tejido conectivo embrionario, tejido conectivo del adulto y tejido conectivo especializado. El tejido conectivo embrionario lo vamos a dividir en mesenquimatoso y mucoso. Ya vamos a ver qué es mesenquimatoso y qué es mucoso. Y el tejido conectivo del adulto, lo vamos a dividir en laxo y denso. Nos vamos a enfocar principalmente en el tejido conectivo del adulto, que es lo que se pregunta en histología y que es lo que ustedes, desde el punto de vista clínico, es lo que les va a interesar aprender. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de tejido conectivo embrionario, pero muy somero, porque no tiene tanta importancia clínica como el tejido conectivo del adulto. ¿Ok? Y luego tenemos el tejido conectivo especializado. El tejido conectivo especializado van a ser todos aquellos tipos de tejidos conectivos que tienen cambio, bien sea en su matriz extracelular
o en su célula, ¿ok? Van a tener células especializadas y que van a tener una función específica, ¿ok? Los adipocitos van a formar parte del tejido adiposo, los glóbulos rojos, por ejemplo, del tejido hematopoyético. A eso se refiere con tejido conectivo especializado. El tejido conectivo especializado es un tejido conectivo, ¿verdad? Que tiene células de matriz extracelular, pero que su matriz extracelular va a tener características propias y que las células, o sea, cada tejido va a tener sus células específicas con funciones únicas, por decirlo así, únicas. ¿Por qué únicas? Porque solamente esas células van a cumplir esa función solamente en ese tejido, ¿ok? Por ejemplo, nosotros no tenemos glóbulos rojos formando parte del cartílago, o no tenemos adipocitos formando parte de lo que es el tejido, la ostiona del hueso, por ejemplo. No, ¿verdad que no? Entonces, por esa razón, se dice que el tejido especializado es eso, que tiene una matriz extracelular con características específicas y células con funciones únicas. Ajá. Una cosa que le iba a decir del tejido conectivo especializado es que si ustedes leen de literaturas viejas, les va a parecer que el tejido nervioso y el tejido muscular es considerado un tejido conectivo especializado. Eso es literaturas viejas. Hoy en día se considera que tejido nervioso y tejido muscular no forman parte del tejido conectivo especializado. ¿Por qué? Porque aunque tienen matriz extracelular, su matriz extracelular es muy escasa, en extremo escasa, ¿ok? Prácticamente inapreciable. Por lo tanto, tejido nervioso y tejido muscular los vamos a dejar fuera como tejido conectivo especializado. De estos dos, no son tejidos conectivos especializados, sino que son tejidos únicos, ¿ok? Y como les dije, nos vamos a centrar en este tejido conectivo del adulto, que se clasifica en laxo y denso. Y el denso puede ser organizado o modelado y no organizado. Ojo con eso que ya lo vamos a ver. Es sumamente fácil, esto es sumamente fácil de entender. Entonces, el tejido conectivo embrionario lo vamos a dividir, como lo vimos aquí, en mesenquimatoso y mucoso. Si se cierra la reunión, se vuelven a conectar, ¿bien? Ajá. Entonces, tejido mesenquimatoso, ¿qué es? El tejido mesenquimatoso es el que va a formar, el tejido conectivo que vamos a encontrar en el embrión. Cuando el embrión se está desarrollando, ¿verdad? Cuando está desarrollando todas sus estructuras, va a tener un tejido conectivo con todas las células progenitoras de todas las células del cuerpo. ¿Ok? Esas células progenitoras las vamos a llamar células mesenquimatosas. Y esas células mesenquimatosas son las que van a formar el tejido conectivo mesenquimatoso o también llamado mesénquima. Ojo, no confundir mesénquima con parénquima. Parénquima es la parte funcional de un órgano. Mesénquima es el origen de un órgano, es el tejido originario de un órgano. ¿Ok? Por ejemplo, para que se desarrolle el hueso, necesitamos que las células mesenquimatosas se encuentren en el lugar del hueso y que las células mesenquimatosas maduren a células óseas. ¿Ok? Lo mismo pasa con la sangre, lo mismo pasa con el músculo, lo mismo pasa con las células de riñón, todo eso. ¿Ok? Todos nuestros órganos inician como células mesenquimatosas, ¿verdad? Que forman el tejido mesenquimatoso. Y esas células mesenquimatosas van madurando, van cambiando hasta transformarse en las células que conforman nuestro organismo. ¿Ok? Eso es un tejido mesenquimatoso. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? A ver, hola. Sí, sí, se entendió. ¿El mesénquima se asocia al mesodermo? En la mayoría de los casos, sí. En la mayoría de los casos, el mesénquima nace del mesodermo. En la mayoría de los casos. En otros casos no, pero en la mayoría de los casos sí. El mesénquima nace del que es el mesodermo y sus divisiones: mesodermo lateral, mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y pared contraria. En la mayoría de los casos, para que todos sepan, en la mayoría de los casos el mesénquima se origina de lo que es el mesodermo. Y acuérdense que el mesodermo es una de las 3 hojas embrionarias, ¿verdad? Del disco trilaminar: ectodermo, mesodermo y endodermo. Las células mesenquimatosas normalmente nacen o se originan de lo que es el mesodermo. ¿Ok? Muy buena acotación. Ajá. Entonces, esto es un ejemplo de un mesénquima. Fíjense que esto que está aquí, que no sé si es azul, no sé, no tengo ni idea porque no distingo bien los colores. Eso que está ahí, que parece una laguna, es la matriz extracelular. Y sobre esa matriz extracelular están nadando las células del tejido conectivo, que en este caso son células mesenquimatosas.
células progenitoras, ¿ok? Por esa razón, estos tejidos los llamamos tejido mesenquimatoso o tejido conectivo mesenquimatoso. Lo van a poder leer en un libro también como mesénquima. Mesénquima es eso, es lo mismo. Esto es lo mismo que estamos viendo, que hablamos anteriormente. Y luego tenemos el tejido mucoso. El tejido mucoso es el tejido conectivo que rodea al cordón umbilical. Esto se lo van a preguntar a todos en obstetricia. Si aquí hay alguien que esté ya en el CRH, ya lo debe saber. Pero si usted, como sé que la mayoría no están en los CRH, ¿verdad? Van camino a ellos, y su deber es prepararse bien para el CRH, que es donde van a aprender bien lo que es el ejercicio médico. Ustedes le van a preguntar en obstetricia cómo se llama el tejido que rodea al cordón umbilical. Ese tejido conectivo va a ser tejido conectivo embrionario de tipo mucoso y lo vamos a llamar gelatina de Wharton, ¿ok? Repito, ¿cómo se llama el tejido conectivo que rodea al cordón umbilical? Es un tejido, la vamos a llamar gelatina de Wharton, y si les preguntan qué tipo de tejido conectivo es, tejido conectivo embrionario de tipo mucoso, ¿ok? Y las principales células que vamos a encontrar en ese tipo de tejido conectivo mucoso son los fibroblastos y los macrófagos, y no se les puede olvidar nunca. Se les puede olvidar que contienen fibroblastos y macrófagos. Sí, eso se les puede olvidar si quieren. ¿Se les puede olvidar que se llama gelatina de Wharton? No. ¿Se les puede olvidar que es tejido conectivo mucoso lo que rodea al cordón umbilical? No. ¿Ok? Esos dos elementos no se les puede olvidar y eso se lo van a preguntar de aquí a Pekín. ¿Ok? Y importantísimo que ustedes recuerden eso. Doctor, una pregunta. Ajá. ¿El tejido, el mesenquimatoso, da origen a este o es completamente aparte? Este es un tejido aparte. Por eso lo clasificamos aparte. Esto es aparte. Esto es un tejido aparte. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Ajá. Esto es lo que yo les estaba mencionando. Fíjate. Esto sería un tejido mucoso. Lo blanco que ustedes ven es moco. Eso es moco. Moco. A ver. Y la matriz extracelular que no alcanzo a verla. No entiendo por qué no alcanzo a ver. Y esto sería el cordón umbilical cortado. O sea, si le hiciéramos, agarrando el cordón umbilical, lo picáramos por la mitad y lo estuviéramos viendo de frente. O sea, le hiciéramos un corte transversal. ¿Verdad? Si le hiciéramos un corte transversal al cordón umbilical, lo viéramos así. Arterias umbilicales, 1 y 2, y vena umbilical. Y lo que lo rodea es la gelatina de Wharton. ¿Ok? Esto, muchachos, se los digo, se los van a preguntar en obstetricia 1000 veces. ¿Cómo se llama el tejido que rodea a las arterias y venas umbilicales y que forma parte del tejido umbilical? Gelatina de Wharton. Nunca se les puede olvidar. Muy bien. Y llegamos entonces a lo que es el tejido conectivo del adulto, que es lo que nos vamos a centrar nosotros en esta clase. Entonces, acuérdense que el tejido conectivo del adulto lo íbamos a clasificar en dos tipos. El tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. ¿Ok? ¿Qué iba a determinar si era laxo o denso? Principalmente la sustancia fundamental. ¿Qué es la sustancia fundamental? La parte líquida de la matriz extracelular. ¿Ok? En alguna literatura ustedes pueden leer matriz extracelular y sustancia fundamental como si fuesen lo mismo. Es válido nombrarlo como lo mismo. O sea, ustedes pueden decir que sustancia fundamental y matriz extracelular es lo mismo. Como es válido también decir que la sustancia fundamental es la parte líquida de la matriz extracelular. ¿Ok? Las características que tenga esta sustancia fundamental, ¿verdad? Es lo que nos va a diferenciar a nosotros un tejido conectivo laxo de un tejido conectivo denso. ¿Ok? Ajá. El tejido conectivo laxo es aquel que su matriz extracelular va a tener mucha sustancia fundamental, es decir, mucho líquido, con pocas fibras y muchas células. ¿Ok? Y es un tejido que va a contener va a permitir, perdón, la inserción de muchos vasos. ¿Ok? Entonces, el tejido conectivo laxo, mucha agua, mucho líquido, con pocas fibras, pero sí va a contener muchas células. El tejido conectivo denso es lo contrario. Poca sustancia fundamental, es decir, poco líquido, con muchas fibras y muy pocas células. ¿Ok? En el tejido conectivo denso, entonces, tenemos muchas fibras y en el tejido conectivo laxo tenemos mucha sustancia fundamental y muchas células.
El tejido conectivo laxo permite la inserción de muchos vasos, aquí me faltó muchos, y el tejido conectivo denso permite la inserción de pocos vasos, ¿ok? El tejido conectivo laxo normalmente lo encontramos formando parte de la submucosa de los tubos, ¿ok? Tubo respiratorio, tubo digestivo, para de contar. Y el tejido conectivo denso va a formar parte, puede ser de, va a formar parte, por ejemplo, de mucosa, de submucosas como de la faringe, submucosas como por ejemplo de riñón, ¿ok? Del vaso, por ejemplo. Esas son las zonas donde vamos a encontrar tejido conectivo denso. Pero nunca se les puede olvidar que el tejido conectivo laxo lo vamos a encontrar principalmente formando la capa submucosa de los tubos. Tubo digestivo, tubo respiratorio, uréteres, uretra. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Esto se pregunta. En una prueba de histología se va a preguntar. ¿Dónde se encuentra principalmente los laxos? En la submucosa de los tubos. Tubo digestivo, tubo respiratorio, tubo urinario, que es uréter y uretra. ¿Estamos claros entonces? Sí. ¿Sí? Ok, seguimos entonces. A ver. Avanza, avanza. Ok. Fíjense, esto que estamos viendo aquí es un tejido conectivo. Ay, no lo reconozco. Ajá, tejido conectivo denso, sí, me parece. Tejido conectivo denso. Esto que está aquí es tejido conectivo denso. ¿Por qué es tejido conectivo denso? Fíjense. Esto que está aquí es tejido conectivo laxo. ¿Cómo podemos diferenciar? Fíjense que el laxo se ven como unas lagunas, ve que es como agua. Es que lo que vemos es como si hubiese agua en el tejido, ¿verdad? Pero vemos gran cantidad de células, células por todos lados. Células por todos lados, fíjense. Células a lo loco. En esta que vemos menor cantidad de células y fíjense que no se ve tanto. Aquí fíjense